Nuestro tiempo es limitado, pero la cantidad de información que debemos asimilar es cada vez mayor. Muy buenas tardes a todos. Acá los saludo desde Santiago, Chile, de mi canal de YouTube, Fenómenos Forteanos Chile, para todo el mundo. Dentro de la casuística de los misterios que tenemos, hay un misterio muy particular que en realidad no tiene nada mucho de misterioso. Pero sí, la gente desconoce mucho el tema, sobre todo en un país como este, un país como Chile. Es el asunto de los sismos, de los terremotos, ¿ya? ¿Por qué voy a hablar de esto? No soy geólogo, pero tampoco soy un agorero. Lo que les quiero contar es un poco de información para que ustedes entiendan la temática sismológica, sobre todo en este país que es tan movedizo dentro de la cuenca del Pacífico completamente. ¿Ya? Acá en Chile tenemos sismos cada cierta regularidad, terremotos muy fuertes. De hecho, tenemos el terremoto más fuerte del mundo registrado en 1960, el 22 de mayo, en la ciudad de Valdivia, que fue 9,5 en esa época en escala Richter, cosa que fue determinado posteriormente, ya que la escala en la década del 60 llegaba hasta los 9 grados de liberación de energía. Este sismo superó la escala, por lo tanto es un cálculo estimativo de que haya sido 9,5. En realidad podría haber sido un poco más o un poco menos. Eso no lo podemos saber, ya que no existían los equipos en esa época. Posteriormente, los nuevos estudios determinaron que la escala Richter es inexacta desde los 5,9 grados hacia arriba. Por lo tanto, se llamó de magnitud de momento. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sismo de 6,5 grados Richter, entre comillas, eso es falso. Es 6,5 en magnitud de momento. La escala Richter llega hasta 5,9. ¿Ya? Ahora, mucha gente se confunde con la escala Mercalli, ¿cierto? La escala Mercalli mide sencillamente la intensidad del movimiento en la zona en la cual es percibido. Por ejemplo, el terremoto del 2010 acá en la costa de Constitución, Cauquecura, ¿ya? Fue de 8,8 grados en escala de magnitud de momento. Acá en Santiago, estamos a unos 400 kilómetros, se sintió, mucha gente decía que acá en Santiago fue de 8,2 Richter, lo cual es totalmente falso. Totalmente falso. El terremoto fue de 8,8 magnitud de momento. Y acá en Santiago se sintió con una magnitud de 8 a 9 en Mercalli, que es la sensación de movimiento, lo que nosotros percibimos, ¿ya? Posteriormente tuvimos, hace muy poco tiempo atrás, el 16 de septiembre, el terremoto acá en Canela Baja, en el norte chico de Chile, ¿ya? Frente a las costas de Coquimbo, Tongoy, que fue de 8,4 en escala magnitud de momento, ¿ya? Acá en Santiago se sintió una escala de 7 a 8 en escala Mercalli, para que les quede más o menos claro, ¿ya? Si ocurre un terremoto acá en Santiago, tiene que ser en Santiago para poder medir la magnitud en escala de magnitud de momento, que es en realidad la liberación de energía. ¿Cómo les explico esto? A ver, si estamos en una noche en un campo abierto y tenemos una ampolleta de 100 watts y nos paramos al lado, perfectamente podemos leer, ¿cierto? Pero si nos ubicamos a 100 metros de esa ampolleta, no vamos a ver absolutamente nada, pero la ampolleta sigue siendo de 100 watts. ¿Me copian? ¿Me entienden la idea? Perfecto. Ahora, un terremoto, un sismo, va a ocurrir dentro de la medida de que se vaya fracturando las placas de la corteza terrestre. En este caso, acá en la costa del Pacífico, tenemos la placa oceánica que se está introduciendo debajo
de la placa continental, ¿ya? A una razón de unos 5 a 10 centímetros por año. ¿Qué pasa? Que a veces se produce una tensión porque esa placa no se está metiendo, sino que está haciendo fuerza. Entonces, al hacer fuerza se produce una especie de contracción de un resorte. Pueden pasar varios años que esa fuerza se va acumulando y cuando se libera en un solo momento, ahí se produce el sismo de mayor magnitud, ¿ya? Es como cuando tú cortas un elástico y se produce el golpe, ¿ya? Entonces, para que vayamos entendiendo un poco la fenomenología de los sismos en el país más sísmico del mundo, que es el que estamos acá en este minuto, Chile. Existen diferentes fallas. Fallas se llaman a los lugares donde se rompe la corteza terrestre y se produce el rozamiento y la fricción que produce los movimientos. Tenemos una falla muy importante, la que se acaba de romper este 16 de septiembre, que fue en la costa de Tongoy, de aproximadamente 200 kilómetros. Tenemos la que se rompió el 27 de febrero del 2010, en las costas desde Pichilemu hasta pasando por Copquecura, Constitución, Iloca, todas las zonas. Esa fue una fractura de 500 kilómetros. Por eso la magnitud del sismo fue mucho mayor, mucho mayor. ¿Ya? En las costas de Valparaíso también tenemos otra falla importante. Tenemos una cima que secunda inmediatamente la playa, donde se van juntando muchos sedimentos. Posteriormente a esa cima tenemos un monte submarino, el Monte O'Higgins, que en un futuro, pueden pasar 1000, 2000, 3000 años, ese monte se va a acercar al continente, va a chocar con la tierra, se va a levantar Valparaíso, va a ser un cataclismo muy grande, pero también puede ser muy percibido muy poco, porque puede que se introduzca lentamente dentro de la corteza continental. Estoy hablando de miles de años en lo que debería llegar a ocurrir, ¿ya? Recordemos que la cordillera de los Andes hace miles de años atrás también está en el fondo marino. De hecho, nosotros vamos acá a las alturas, 2000, 2300, 2500 metros de altura, y encontramos fósiles de moluscos marinos. Entonces, eso nos indica que toda nuestra cordillera, nuestro planeta, nuestro país ha sido fondo marino en alguna época, ¿ya? Entonces no hay para qué asustarse. Ahora, hay un tema que está dando vuelta mucho en este momento acá en Chile específicamente y en las redes sociales, que es el tema de la predicción de sismo. Tenemos el desaparecido Quake Red Alert, liderado por Haroldo Maciel, un brasileño que explica una teoría de las migraciones sísmicas, pero en realidad haciendo la observación y el análisis científico de esa predicción, lo encuentro totalmente falsa. No tiene sentido. Es algo que en realidad este señor está tirando a la chunte, está acertando probabilidades y posibilidades en las cuales lamentablemente cuando uno le acierta es cuando uno se da cuenta, pero todas las veces que ha acertado se olvidan por la mayoría de la gente. Recordemos que el año pasado se hizo un estudio de 88 sismos que este señor predijo, solo le acertó a 4. Eso no tiene ninguna validez científica para poder determinar que en realidad sí se pueden predecir los sismos, ¿ya? Tenemos últimamente, me acabo de enterar de un trabajo que están haciendo ingenieros físicos de la Universidad Federico Santa María, en la cual están investigando las emanaciones de la Tierra del gas radón, ¿ya? Ellos dicen que cuando se va a producir un sismo, la Tierra empieza a emanar este gas en mayor cantidad. Y si ellos son capaces de medir, censar la zona donde se está produciendo esta gasificación, podrían determinar que en algún minuto se va a producir un movimiento de alguna magnitud importante,
¿ya? Recordemos que el hecho de decir que va a haber un sismo de más de 6 grados en algún determinado lugar y en algún determinado momento, y ocurre un 8,2, no es ningún acierto. Por si acaso, tengan ojo. El decir de más de 6 grados es algo tan absurdo, ya que la magnitud o la forma como se miden este tipo de situaciones es una fórmula matemática que es logarítmica, ¿ya? No es decimal ni lineal, es logarítmica. Si no entienden lo que significa, por favor lean un poquito, busquen en Google qué significa que sea logarítmico, ¿ya? Algo se los puedo explicar a grosso modo, que va aumentando a cierta razón, doblemente proporcional a la primera magnitud. O sea, un sismo de 7 grados en magnitud de momento es 36 veces más fuerte que un sismo de 6 grados en magnitud de momento. 36 veces. Eso es demasiado, es demasiado. Entonces, imagínense un 8,2, ni siquiera son 72 veces, para que no se hagan la falsa imagen, ¿ya? No, es multiplicado por mucho más. O sea, un sismo de 8 grados son prácticamente 100 veces más fuerte que uno de 6 grados. Entonces, al yo aventurarme a decir, va a haber un sismo de más de 6 grados en tal parte y en tal zona, tal día o tal lapso de tiempo, que puede ser entre septiembre y diciembre del año 2015, es algo que totalmente estamos jugando al azar, nada más. Por lo tanto, no crean eso, por favor. Estudien un poco, lean, interiorícense un poco más. Se estarán preguntando qué tengo acá en mis manos. Bueno, acá tengo un paper de un grupo científico chileno, el NT2 Lab, ¿ya? En la cual explican científicamente una fórmula para predecir sismos. Aquí lo tienen, ¿ya? Si alguien lo necesita y quiere revisarlo, lo puede hacer, lo voy a publicar en mi página de Facebook. Acuérdense, Nicolás Meisterov es mi nombre, ahí me pueden encontrar, o también en la página de Facebook de Fenómenos Forteanos Chile, ¿ya? Así que ahí va a estar publicado para el uso de toda la gente que lo quiera revisar. Yo estuve reunido con el ingeniero físico a cargo de esta investigación hace unos días atrás. Se llama Jorge Reyes, experto en geofísica, en la cual estuvimos conversando sobre este paper. Y claro, en España precisamente fue presentado en la Universidad de Sevilla, el cual fue bastante aplaudido. Acá en Chile fue presentado al Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, presidido por don Sergio Barrientos, y fue absolutamente desestimado. ¿Por qué? Una de las razones es que pensaron que este paper está hecho bajo un trabajo de estadística. Aquí tiene fórmulas matemáticas, algunos gráficos, ¿ya?, que son bastante difíciles de entender para alguien que no tiene conocimientos en cálculo infinitesimal ni en física avanzada, ¿ya? Por lo tanto, a mí me parece muy extraño que un director de sismología de Chile, es un profesional, me imagino que es geólogo, y no sepa determinar qué significa esto. Bueno, eso es ya otro problema. Ahora, bajo este paper, sí, se pueden predecir los sismos. Se podrían predecir los sismos. ¿Cuál es el problema? El problema real que existe acá en Chile para llevar a cabo este gran proyecto es la factibilidad económica. Factibilidad técnica sí, existe, pero factibilidad económica no. Y les explico el porqué. Para realizar esto se requiere cuadricular completamente Chile, ¿ya? Los estudios indicaron que habría que cuadricularlo en 120 cuadros.
Cada cuadro debe estar monitorizado por una oficina central, ¿ya? Y sembrado de diferentes tipos de sensores para diferentes tipos de variables. Porque son muchas las variables que tienen que ver en un caso de sismo. Tenemos la recurrencia, tenemos el gas radón, tenemos el levantamiento de la placa, el rozamiento, tenemos la constitución de la roca o las napas subterráneas de agua, si es arena lo que tenemos, si es roca sólida, el material de energía, la cantidad de energía acumulada que está dispuesta a liberarse, se podría hacer. Son muchos los sensores. E incluso una de las variables que estuve conversando con el profesor Reyes fue el tema astronómico. ¿Por qué? Porque ya en 1906 un capitán de la Armada de Chile, capitán apellido Middleton, él pronosticó con 2 semanas de anticipación el gran terremoto de Valparaíso de 1906, ¿ya? Con 2 horas de error. Con 2 horas de error. Y esto lo publicó en el diario El Mercurio de Valparaíso, una semana antes de que ocurriese el sismo. Hubo muertos, sí, muchos daños, muchos heridos. Pero algo se hizo. Ahí hubo un margen de error muy pequeño. Fue casi con exactitud. El tema está en que últimamente se ha descubierto que la Luna ejerce, aparte del poder gravitatorio que se nota en las mareas, también lo ejerce sobre la Tierra, sobre la roca sólida, sobre donde estamos nosotros parados, tierra firme. ¿En qué se manifiesta? En un pequeño englobamiento de la Tierra cuando está cercana a la Luna, cuando la Luna está ejerciendo su máximo poder gravitatorio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un pequeño englobamiento y tenemos una falla, y esta falla está próxima a liberar la energía y producir un sismo, este pequeño englobamiento, esta pequeña atracción lunar, aceleraría el proceso a tal punto en que se fracturaría en el pleno perigeo de nuestro satélite natural. Además, que también tendríamos que ver el factor de la alineación planetaria y las fuerzas gravitatorias que ejercen todos los planetas cuando están en conjunción con la Tierra. ¿Ya? Es una variable que hay que seguir. No es determinante, por sí sola no es determinante, ojo. Esto no es solamente de que cuando haya luna llena vamos a tener un terremoto, no. Cuando haya conjunción planetaria vamos a tener un terremoto, tampoco. Esto es solamente una de las múltiples variables que deben ser censadas en cada oficina de estas 120 cuadrículas en la cual hemos repartido todo Chile. Estas oficinas tienen que estar monitorizadas con complejos aparatos computacionales, ¿ya? Y manejadas por personas idóneas, profesionales, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, un trabajo agotador por turnos. Eso es mucho dinero para estar monitorizando día a día. Mucho dinero. Ahora, ese dinero, acá en Chile se ha hecho bien el asunto. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos terremotos de 8,8, de 8,4, y la cantidad de víctimas fatales es mínima en comparación con la gran cantidad de fallecidos en otros países con sismos de mucha menor magnitud. Eso pasa por el tema de la ingeniería en la construcción acá en Chile, ¿ya? Acá en Chile tiene unos estándares en la construcción que son magníficos, son los mejores del mundo. Y eso nos provoca que nosotros no tengamos la gran cantidad de víctimas fatales en un sismo de gran magnitud, ¿ya? Entonces, yo pienso, ¿de qué nos serviría como pueblo saber cuándo exactamente va a haber un terremoto? Hay mucha gente que les tiene terror, pánico. ¿Dejarán de tenerle miedo? ¿La gente esperará el sismo en sus casas sin ir a trabajar ese día? Acuérdense que por muy científico que sea determinado estudio, siempre existe un margen de error.
el país está dispuesto a afrontar una pérdida de un día laboral por el simple hecho de que se pronosticó un sismo de 7,6 grados en alguna región del país? Los gastos son muchos. Los gastos son muchos. La gente... A mí me tocó vivir el 16 de septiembre acá en la zona metropolitana, en la región de Santiago de Chile. Estaba yo en la calle, en plena estación central, previo a las fiestas patrias nacionales, y la cantidad de gente que había en la calle era increíble a esa hora, en ese minuto. La gente reaccionó bien, muy bien. Además, contamos con un sistema bastante novedoso que a mí me llamó mucho la atención, que es el aviso de la Oficina Nacional de Emergencia del Gobierno de Chile a través de los celulares. No todos los celulares, no todas las marcas, pero sí una gran cantidad de estos aparatos smartphone que viven conectados constantemente a la red. Me envió una señal entre 10 y 15 segundos antes del sismo. Ahí yo evacué el lugar donde yo me encontraba con toda calma y aguanté el sismo a la intemperie, parapetado en un lugar seguro, observando como toda la gente que estaba, cientos de personas. No hubo ataques de pánico, absolutamente nada. Entonces, ¿de qué va a servir el pronosticar un sismo? Mantener a la gente asustada, tener algunas personas, tener rating en televisión por este tipo de avisos. Lo encuentro malo, no lo encuentro positivo. Acá en Chile hay que educar y hay que invertir en cosas que sí son necesarias. Y la inversión se ha hecho bien y espero que siga haciéndose, como las construcciones. Las construcciones de la ciudad, en todos lados, son construcciones magníficas. No se vienen abajo con un 8,8 fácilmente, excepto casos contados que han sido multados muy oportunamente, después de lamentar los daños y las víctimas. El caso específicamente del edificio de Alto Río, que se vino abajo con el sismo del 2010 y hubo muchas víctimas fatales en ese lugar. Un edificio que no debería haberse venido abajo, un edificio nuevo. Entonces ahí hubo una negligencia de las personas que construyeron el edificio. Pero lo general no ocurre. Ahora, cuando uno construye su pequeña casa, generalmente uno la hace sin ningún plano. En Chile se da mucho eso, sobre todo en provincia. No existe un marco regulador. La gente llega y construye, y así todo construye bien. ¿Por qué? Porque los materiales de origen son buenos. Ya sea el cemento, el ladrillo, los fierros para las cadenas, todas las mallas, las fundiciones. La gente lo hace bien por naturaleza, porque así le enseñaron durante generaciones y generaciones. Entonces, la inversión debe ir por educación, por mejorar algún cierto tipo de planes de evacuación, pero estamos a años luz en realidad de poder ver este paper, este magnífico trabajo concretado, ya que no existen los medios. Entonces, mi pregunta: ¿no ocurrirán muertos tampoco si es que ocurre un sismo pronosticado? Siempre van a haber, siempre, por una u otra razón. Entonces, esperemos que la gente comprenda, por favor, estén tranquilos. Ahora, lo que me produce la duda a mí: ¿por qué los científicos que llevan la batuta acá en este país nos dicen sí, en realidad se pueden predecir, pero no es viable económicamente? No es viable por el tema del gasto, pero sí podemos incurrir en otros gastos para mejorar y evitar la gran cantidad de daños que pueden ocurrir eventualmente, o la gran cantidad de víctimas fatales. No sé por qué lo hacen. Siguen diciendo en televisión de que los sismos no se pueden predecir, que no existe ningún mecanismo, y
me parece extraño por los demás. Sí se puede hacer, todo en ciencia se puede hacer. Les dejo este video programa para que tengan una tranquilidad más absoluta. Los fenómenos naturales ocurren en nuestro país, ya sean sismos, erupciones volcánicas, tormentas, granizos, aluviones, incendios forestales gigantes. Toda la vida ha sido así y va a seguir siendo así. Y nada más, nada que temer, tratar de cada uno aprender y tomar la mejor determinación cuando se encuentre enfrentado a cualquier tipo de situación de emergencia. Un placer nuevamente, como siempre, haber estado con ustedes y haberles explicado un poco más. Espero haber sido un aporte y que haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego. Hasta otro programa más de Fenómenos Forteanos Chile. Gracias.